Qué lento va esto. Qué lento. Tranquilos. Hermanos, se los voy a hacer más breve, ¿vale? Bueno, se los voy a hacer a ustedes más breve y a mí también. Como para predicar la carta de los Romanos, digamos, desde la perspectiva que a mí me gustaría, y es punto por punto. La voy a hacer más breve, con más esencia, intentaré que sea con más esencia, y espero pues que podamos digerir. Entonces voy a tomaré los puntos fundamentales de la carta a los Romanos, los puntos fundamentales que debemos conocer y comprender y creer, para que de esa manera la veamos toda ella en perspectiva, pero ya no como un estudio exhaustivo, sino más bien como un bosquejo que nos sirva de enseñanza. ¿Vale? Ya saben que hay diferentes maneras de estudiar la Biblia, ¿no? Hay maneras de estudiar la Biblia, igual que hay maneras que los insectos extraen el polen de las flores. Uno es como la mariposa, que la mariposa solo se posa en la flor y se lleva el polen en sus patitas. Esa es una manera de escudriñar las Escrituras. Pero luego hay otra que es como la abeja, que se mete dentro de la flor hasta lo más profundo y saca el néctar más precioso. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es como la mariposa, pero luego sí les pido, por favor, que ustedes en su casa hagan trabajo de abeja. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Romanos capítulo 3. Vamos a ir a los versículos 21 hasta el 26. Romanos capítulo 3, versículos 21 hasta el 26. Y son poquitos versículos, los vamos a leer todos juntos con una misma voz. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hasta aquí. Hoy vamos a aprender sobre este texto tan importante. Por ejemplo, Martín Lutero dijo que este era el corazón del Evangelio, no solo el corazón, bueno, sabemos que eso, la carta de los Romanos es el corazón del Evangelio, pero es que este texto en concreto es el corazón de la Biblia. Los que han venido hoy, que no conocen la palabra o no lo conocen ampliamente, son bienaventurados por lo que se va a predicar hoy. Porque si tú quieres entender lo que dice la Biblia, esto es lo más importante que vas a encontrar en ella. No busques más. Este es el corazón que bombea la gracia de Dios a todos los corazones humanos. Por eso es la importancia de entender bien el mensaje de hoy. Hoy que vamos a predicar, muchas veces predicamos muchos temas, ¿no? Sobre todo el pecado. ¿Es necesario predicar el pecado? La mitad de la Biblia es pecado. La otra mitad es misericordia. Y lo que debemos entender, hermanos, es, en primer lugar, el resumen de la semana pasada. Algunos, no sé si todos los que están aquí vinieron la semana pasada, o si todos están escuchando esta serie de Romanos, pero lo que vimos la semana pasada, cualquier persona se podía haber ido con una sensación amarga en la boca, porque estuvimos aprendiendo que el hombre está totalmente dañado. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, recuerden, como está escrito, ¿dónde? En la Biblia, no está escrito en un panel, no está escrito en ningún graffiti, está escrito en la palabra de Dios. ¿Y qué está escrito en la palabra de Dios? Pues que no hay justo ni aun uno, no hay una persona justa en toda la tierra, ni uno. Dice, no hay quien entienda. Estamos totalmente incapacitados de manera cognoscitiva, no entendemos nada de lo que es espiritual.
Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, pero el hombre tiene el espíritu dañado, por lo cual, como diría Pablo a los Corintios, no las puede entender. El hombre natural no comprende las cosas del espíritu, para él son locura. Cuando predicamos el evangelio a una persona que no tiene el espíritu de Dios, ¿lo va a entender? No lo va a entender, porque es algo espiritual, pero necesita escucharlo para que Dios pueda obrar en su corazón. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. De forma natural no hay personas que busquen a Dios. Simplemente lo buscamos por nuestra conveniencia, por nuestro egoísmo. Buscamos a Dios como si fuésemos niños malcriados que venimos simplemente como si Dios fuese una despensa. El que necesita salud, salud, dinero, dinero, trabajo, trabajo y todas estas cosas. Y pensamos que Dios es un proveedor simplemente de cosas materiales. Por eso no buscamos de forma correcta a Dios. A Dios hay que buscarle como lo que es Él, Dios, el Padre Celestial. Pero dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice que todos hemos cogido otro carril, otro rumbo, otra dirección, de talmente que cada día estamos más apartados de Dios. A unas se hicieron inútiles, es decir, a la vez todos nos corrompimos, a la vez todos nos volvimos ineptos, no valemos para nada, no servimos para nada a ojos de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera un uno, todos. Es decir, no hay ninguna excepción. Yo conozco a una persona. No, nadie. No hay nadie en la tierra. ¿Esto qué es? ¿Una buena o una mala noticia? Esto es una pésima noticia. Nos dice que estamos de esa manera, nuestra condición delante de Dios es: estamos con la mente cauterizada, no entendemos nada, no buscamos a Dios de la forma correcta. Es más, dice que cada día estamos más apartados de Él, desviados, totalmente corrompidos. Continúa diciendo el versículo 13 en adelante que nuestra boca es como un sepulcro abierto, que lo único que sale son cosas podridas. Y continúa diciendo que nuestros pies nos llevan no a los lugares celestiales, sino al contrario, nos llevan a las moradas de castigo eterno. Y por si fuera poco, 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No tenemos a Dios como Él es, el soberano, el rey de todo el universo. No hay temor de Dios. Vemos a Dios como si fuese un amigo que lo perdona todo, un padre que malcría a sus hijos, que todo lo acepta y que nos quiere tal y como somos. Bueno, pues la realidad es esta. Todos, versículo 20, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así terminamos la semana pasada. Todos nos hemos descarriado, todos somos dignos de muerte. Todos estamos bajo el juicio de Dios, todos. Y esto se llama una mala noticia. ¿A ti te han preguntado si alguna vez, oye, tengo una noticia buena y otra mala? ¿Cuál te digo primero? ¿Cuál quieren primero? ¿La mala o la buena? Yo creo que la mayoría decimos, bueno, dime la buena. Dime la buena y luego ya me dice la mala. Bueno, la buena. Cariño, nos ha tocado la lotería. Dime la mala. No sé dónde echar el recibo. Mejor no habías dicho nada, ¿no? Mejor te habías callado. Bueno, Dios quiere decirnos primero la mala noticia, porque eso es lo que Pablo está pretendiendo contarnos desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 3. La mala noticia es que los gentiles, teniendo a Dios, moviendo a Dios en la creación, dicen, como dice el versículo 21 del capítulo 1, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No, ¿por qué? Porque se envanecieron en sus razonamientos y profesando ser sabios se hicieron necios. Los gentiles se extraviaron. ¿Y Dios qué hizo? Dios los entregó. Y como ellos no apreciaron a Dios, sino que siguieron sus deleites, ¿Dios qué dice? Que yo los entrego. ¿A qué? A pasiones vergonzosas. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Saben qué día fue ayer, no? Eso cada día más. ¿Por qué? Porque se apartan de Dios. ¿Y Dios qué hace? Dios los entrega. ¿No queréis mi gracia? ¿No necesitáis mi gracia? ¿No queréis mi misericordia? No, pues Dios los entrega. Y Dios los entrega. Y los deja solos. Y el hombre apartado de Dios cada vez está más separado de Dios. Cada vez está más perdido. Lo importante comprender es que la mala noticia nos dice que todos estamos bajo juicio de Dios. Miren lo que dice Jeremías capítulo 13, 23. ¿Mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas? ¿Así también podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Mudará el etíope su piel, el negro
perdón la expresión, la persona negra, ¿cambiará a blanco? ¿Mudará el etíope su piel? El etíope es negro, de raza negra, ¿cambiará a blanco? ¿Se volverá caucásico? No. ¿El leopardo mudará sus manchas? El leopardo tiene manchas. ¿Cambiará su piel el leopardo? No, el leopardo es así. ¿Vosotros podéis hacer el bien estando habituados a hacer el mal? No. O Job capítulo 9, versículo 2. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo nos podemos justificar delante de Dios? No se puede. El hombre no puede llegar al cielo o nadie, bueno, al cielo o en presencia de Dios y justificarse. Dios, es que tú me hiciste así. Eso es lo que hicieron Adán y Eva. No, es que la mujer, no, es que la serpiente, justificarse delante de Dios. Pero Pablo dice, no hay excusa. No hay excusa ni para gentiles, ni hay excusa para judíos. Job 25 también, 4, dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Alguien se puede justificar delante de Dios? No, ¿verdad? No. Nadie. Entonces ahora hay que entender la mala noticia para poder comprender la buena noticia. ¿Saben por qué algunas personas no reciben la salvación? No reciben el Evangelio. Recuerden, Evangelio, Evangelium, es buena noticia. ¿Saben por qué algunos no reciben la buena? Porque no aceptan la mala. Si tú no aceptas la mala noticia como una mala noticia para ti, que tú mereces el juicio de Dios, no mi juicio, el de Dios, por tu vida, por tus pensamientos, tú no puedes entender la buena noticia, que la justicia de Dios también te ha sido imputada. Que Dios, por su gracia, aprenderemos hoy, te ha dado su justicia para que tú puedas ir a Dios. Pero yo no lo puedo comprender si verdaderamente no me encuentro o no me hallo en esa situación crítica, que no hay justo ni a un uno, yo tampoco, que todos se desviaron, yo también, que no hay quien haga lo bueno, yo menos. Que yo cuando abro la boca es como un sepulcro abierto, que mis pies me llevan continuamente a hacer cosas malas. Debo entender. Y que si yo muero, yo iré al infierno por toda la eternidad. No por la cantidad de mis pecados, ni la calidad de mis pecados, sino por mis pecados. Sean muchos o sean pocos. Decíamos la semana pasada que está igual de ahogado uno que se ahoga a 5 metros de la playa que uno que se ahoga a 500 kilómetros de la costa. Están igualmente ahogados. Nosotros estamos igualmente incapacitados y no podemos presentarnos delante de Dios de ninguna de las maneras. Esta es la mala noticia, entonces tenemos que entender cuál es la buena. Y vamos al pasaje de hoy. Versículo 21. Comienza el título de este pasaje: la justicia es por medio de la fe. La justicia es por medio de la fe, hay que entenderlo. Muy bien, pero hay que ver muchas cosas aquí. 3:20 ya lo hemos leído, ¿no? Dice que pues, la función de la ley. ¿Para qué fue la ley? La ley, las obras de la ley, ¿están para qué? Para que ningún ser humano sea justificado delante de Dios por sus obras. Yo cumpliendo la ley no puedo estar delante de Dios porque no la puedo cumplir. Santiago capítulo 2 dice que el que quebranta la ley en un solo punto, ¿qué le pasa a esa persona? Se hace culpable de todos. Es como una cadena. Si tú rompes la cadena por una parte, cualquier eslabón de esa cadena, la cadena ya no sirve. ¿O no? Claro. Cualquiera que quebranta un punto de la ley ya se hace culpable de todos para Dios. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Pero ahora Romanos 3, 21, ¿qué dice? Hay un cambio total. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Vamos a ver un momento esto. Pero ahora. ¿Qué significa pero ahora? Un pero lo cambia todo, ¿no? ¿Un pero lo cambia todo? ¿Sí? Ay, mira, es que me gustas. Ah, sí, te gusto, sí. Ay, mira, eres un chico muy simpático, me río un montón contigo, me parece genial, eres una buena persona, además me encanta tu carácter, eres tan bueno y apacible, contigo estoy como si volase, Pero ya se te cayó todo, ¿no? ¿Te ha pasado a que sí? Te ponen, pero
Pues Dios es al contrario. Desde Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, el hombre que es totalmente apartado de Dios, el hombre merece la ira de Dios, porque el hombre no puede buscar a Dios. Pero ahora, hay algunos peros así. Otro de estos peros está en en Efesios capítulo 2. Pero Dios. Miren, lo que habla Pablo a los Efesios en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 10, es el resumen de Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 3. Efesios capítulo 2 dice, pero nosotros, muertos en delitos y pecados... ¿Qué pasaba con nosotros muertos en delitos y pecados? Dice, seguíamos la corriente de este mundo, con el príncipe de la potestad del aire, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, así dice, ¿no? Y luego dice, pero Dios, no pero otra cosa, no, pero Dios. Mira, vamos a buscar este pasaje que es también muy importante. Efesios capítulo 2. Por favor, Efesios 2. Un poquito, tenemos 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas y Efesios. Y Él os dio vida, versículo 1, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaba el hombre? Muerto en delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, el hombre por naturaleza es hijo de ira. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y mira el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para morar en los siglos venideros, para mostrar, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano, ninguna persona puede ser justificado delante de Dios. No por obras, pero para obrar, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Pero Dios. Y aquí dice, volvamos a Romanos capítulo 3, recordaremos Efesios capítulo 2 a lo largo de la predicación. Romanos capítulo 3 dice, versículo 21, pero ahora, ¿qué ese pero? ¿Qué significa? Que todo cambia. Que todo cambia. El panorama era terrible. Nuestra condición era pésima, en bancarrota espiritual, totalmente perdidos. Pero ahora ¿qué? Bueno, ahora se va a resolver el dilema de la salvación. ¿Quieres salvar tu alma? ¿Quieren salvar su alma? ¿Quieren salvar su alma? Sí. Pues hay que entender. La primera parte para salvar tu alma es que tu alma está en peligro. La mala noticia. Es que tu alma ya está condenada, la mala noticia. Es que tú no puedes hacer nada. Estás incapacitado total, absolutamente. Tú no puedes decidir. Porque si fuese por decisión, todos iríamos al cielo. ¿Alguien quiere ir al infierno? No. ¿Alguien quiere ir al cielo? Todos. Pero Dios no pregunta si quieres o no quieres. Dios sí da la opción de que creas o no creas. Por eso la predicación del Evangelio. ¿Y cuál es el dilema de la salvación? Muy claro. ¿Cómo un Dios que es totalmente justo? ¿Dios es totalmente justo? Sí. ¿Cómo un Dios que es totalmente justo, puede aceptar en su presencia a personas o a nosotros que somos totalmente injustos sin perder o sin arriesgar? Es decir, manteniendo su justicia intacta. ¿Entienden esto? ¿Cómo un Dios que es totalmente justo
No se le puede engañar, no se le puede comprar. Puede aceptar delante de Él a personas totalmente corrompidas sin arriesgar su justicia, sin implicar, sin ensuciar, manteniendo su justicia intacta. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Dios va a proveer su propia justicia, porque para que nosotros podamos estar delante de Dios, ¿qué necesitamos? La justicia de Dios. ¿Qué decía el Señor a sus discípulos y a otros? En verdad os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y de los fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y la de los fariseos. ¿Y cuál era esa? La justicia por obras. Recuerden, los escribas y los fariseos, ellos se esforzaban muchísimo por cumplir la ley. Moralmente eran mejor que cualquier persona que tú y yo conozcamos, porque ellos cumplían la ley a rajatabla. La ley, la palabra, la letra, pero por dentro, como diría el Señor en Mateo 23, pero por dentro, ¿qué eran? Como sepulcros. Pero eso no lo ve nadie, eso lo ve Dios. ¿Entienden, hermanos? Eso solo lo ve Dios. Pero nuestra justicia tenía que ser mayor que esa. Es decir, ¿tú puedes cumplir la ley igual que los moralistas fariseos? No. Por eso necesitamos una justicia mayor. ¿Y qué justicia hay mayor que esa? La justicia de Dios. Necesitamos la justicia de Dios para estar delante de Dios. Eso es lo que nos dice aquí. Pero ahora, aparte de la ley, porque recuerden capítulo 3, versículo 20, ¿la ley para qué es? Pues el versículo 19 dice, para que toda boca se cierre, y por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Si no hay ley, ¿cómo sé que es pecado? Si no hay un código civil, ¿cómo sé que meterme en la casa de otra persona es delito? Si no hay un código vial, ¿cómo yo sé que saltarme un semáforo es infracción? Si no hay una ley, no hay condena, no hay acusación. Pero al haber ley, ¿qué hay? Condena, acusación. Para eso es la ley. ¿Entonces la ley es mala? No, nosotros somos los malos. Porque hay un código vial que dice que tú no puedes ir a más de 120. Pero tú solo vas a 120 cuando sabes que hay un radar. Cuando pasas el radar, tú ya te pones a 140. ¿O no? Tú sabes que el código vial dice que tú no puedes pasar cuando el muñequito está rojo. Pero tú miras y como no viene ningún coche, tú cruzas, aunque esté el muñequito rojo. ¿O no? Claro. Así es. Bueno, Dios nos dice que nosotros, Él sí lo ve. Él sí lo ve cuando cruzamos en rojo. Él sí lo ve cuando vamos a 140 en su ley. Él ve todas las cosas y Él es lo que nos quiere hacer entender. Ahora, ¿qué dice aquí? Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué es eso de la justicia de Dios? Yo quiero explicar este pasaje bíblico en 5 puntos. En primer lugar, dice que es la justicia de Dios, que viene aparte de la ley. ¿Y qué significa eso? Bueno, que Dios va a proveer todas las cosas. Que Dios va a proveer su justicia. Dios ha hecho un despliegue de su justicia aparte de la ley. Sería injusto que Dios nos traiga la ley y que nos diga, ahora vas y la cumples. ¿Estaría bien eso? Que Dios da la ley y que la cumplan. ¿Dios le dio la ley al pueblo de Israel para que cumpliesen todos los mandamientos? No. Porque Dios no es tonto. Si Dios sabía perfectamente que no iban a cumplir los mandamientos, Dios sabía perfectamente su regla de medir hasta dónde llega y sabía la longitud que tiene el corazón del hombre, que se va a quedar corto. La ley fue dada para que el hombre viese su incapacidad de cumplir la ley. A veces muchos de nosotros pensamos que podemos llegar a Dios cumpliendo sus mandamientos. No, si Dios dice, no, si es que lo que yo quiero que veas es lo que hay detrás de la ley. ¿Y qué hay detrás de la ley? ¿Lo saben? Mi gracia. Detrás de la ley está la gracia. Por eso a los cristianos, ¿qué hay por encima de la ley? La gracia soberana de Dios. ¿Saben qué significa gracia? La buena disposición de Dios a hacer lo que Él quiere y lo que Él puede. Y como Él es todopoderoso y Él hace lo que le place, por encima está la gracia. Por eso dice que aparte de la ley,
ha manifestado su justicia, la justicia de Dios. Recuerda, subráyalo, es la justicia de Dios, no mi justicia. Porque por mi justicia yo no voy a llegar a ningún lado. Es la justicia de Dios la que yo quiero, la que yo necesito. Os he dicho antes, ¿no? Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La ley es ese problema que tenemos. ¿Qué pasa por ahí? No se incomoden por esto. Miren, ¿qué dice Romanos capítulo 1? Vamos a Romanos capítulo 1, denle la vuelta a la Biblia. Hay una hoja. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué había prometido Dios antes? Había prometido, oye, vais a poder cumplir la ley. ¿Dios había prometido eso? No. ¿Qué había prometido Dios? El Evangelio. El Evangelio Dios ya lo había prometido. ¿Cuándo? Hay una cosa que se llama el protoevangelio. Es decir, el prototipo del Evangelio, la imagen del Evangelio. ¿Y dónde lo podemos encontrar ese protoevangelio? En la historia de Adán y de Eva. Cuando cometen pecado y cuando van a ser echados del huerto de Edén, ¿qué dice a la mujer? Mujer, tú vas a parir con dolor, ¿no? Sí. Pero hay una cosa más. A la serpiente, ¿qué le dice? Dice, la mujer te va a pisar en la cabeza. Tú le vas a herir en el calcañar, en el tobillo, pero ella te va a pisar, su simiente, la simiente de ella, y no muchas simientes, sino una, te va a pisar la cabeza. ¿Y quién es esa simiente? ¿Cristo? ¿De dónde vendría el Señor? De una mujer, de la simiente de Eva, ¿o no? Sí, de ahí vendría todo. Ahí ya se encontraba el Evangelio. El Evangelio ya estaba escrito. El Evangelio ya estaba preparado. Por eso, ¿pero cuándo se manifestó? A su tiempo. A su tiempo se manifestó. Pero ya era una promesa, como dice Romanos capítulo 3. Es la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Miren, Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe. ¿Dónde aparece este versículo? La mitad de este versículo. Mas el justo por la fe vivirá. Hace poco lo vimos. Romanos capítulo 1, versículo 17. Termina así. ¿O no? Sí, mírenlo, hermanos. No sean oidores olvidadizos. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, nuevamente, justicia de Dios se revela por medio de fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc. ¿Cuál es el tiempo de Habacuc? Antiguo Testamento. Cristo no había venido. ¿Y cómo podía decir Habacuc, más el justo por la fe vivirá? ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? No lo sabía. Pero sabía que había que tener fe en la promesa de Dios, de que enviaría su justicia. Pero nadie sabía de qué manera Dios iba a enviar su justicia. Hay que entender esto. No es importante. Escuchen, esto es importante. ¿Me escuchan, por favor? No hagan caso a las moscas. Luego traemos un cañón para matarlas a las moscas. Miren, es importante entender que no es importante, o sea, que lo más importante es entender la fe que tú tienes, o sea, no es la fe que tú tienes, sino dónde tienes tu fe. Es decir, ¿en quién o en qué objeto tienes tu fe? ¿Entienden esto? Por ejemplo, hay muchas personas, tú le predicas y te dicen, para que no sigas predicándole, para que no le canses, si yo creo en Dios. ¿Has escuchado así, no? Yo lo he escuchado muchas veces. No, si yo creo en Dios. Bueno, el problema no es creer en Dios. Los demonios también creen en Dios y tiemblan. Eso no hay ningún problema. Y además eso no sirve para nada, creer en Dios. Todo el mundo puede creer en Dios y todo el mundo irá al infierno. No se trata de creer en Dios, sino que tienes que creer en la justicia de Dios que vino a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Alguien que cree en Dios, sí, así simplemente te diga, yo creo en Dios, puede ir al cielo? No. Yo creo en Dios, sí, y
Los musulmanes creen en Dios, cambian el nombre, pero es Dios. Y muchas culturas durante toda la historia del hombre han creído en un Dios. Unos lo han llamado Tukulcán, otros lo han llamado Ra, otros lo han llamado Júpiter. Pero creer en Dios no salva a nadie. Entonces tenemos que valorar dónde tengo yo mi fe. No sirve decir yo creo en Dios, porque esa fe no te va a salvar. El católico cree que él va en lo correcto, ¿no? El católico cree que él cree en lo correcto. El testigo de Jehová, él cree en lo correcto. El mormón, él cree en lo correcto. El cristiano evangélico cree que lo suyo es lo correcto. Pero radica en en dónde está asentada tu fe. Un ejemplo muy claro. Tú tienes un león delante. Y a ti te dan una navaja de esas multiusos. De esas así chiquititas. Pero tú tienes mucha fe en que esa navaja te va a salvar del león. ¿Podrás salvarte tu fe? No. Pero ahora tú estás delante del león y tú tienes una escopeta de cartuchos. ¿Podrá tu fe salvarte? No. Lo que te va a salvar es la escopeta. O lo que te va a condenar es la navaja. ¿Entienden, hermanos? No podemos extraviar, no podemos confundir la fe con el objeto de la fe. Y tampoco sirve decir, sí, yo tengo fe en Cristo. Jesucristo es mi Señor, pero luego hacer lo que a ti te da la gana. Porque eso no es que tú tienes tu fe ahí. El dicho que dice, la fe mueve montañas, ¿no? La fe mueve montañas. No. El que mueve las montañas es Dios. El que mueve la montaña es Dios. Cristo dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a esta montaña, muévete, y se movería. ¿Pero por qué? ¿Por mi fe? No. Por la fe que Dios va a mover la montaña. Porque tú no puedes mover la montaña. Es Dios el que va a mover la montaña. Es Dios el que va a sacar el sicómoro, le van a salir piernas y se va a ir y se va a plantar en otro lugar. Es Dios el que hace la obra. Entonces, ¿en quién tienes tu fe? En Cristo. Ese es el primer punto importante. La justicia de Dios que viene añadida después de la ley. Yo tengo que tener fe en esa justicia. Porque sin esa justicia yo no puedo ir al cielo. Para estar en presencia de Dios yo tengo que tener la justicia de Dios, no mi propia justicia. Y ahora vamos a ver otro aspecto. Pero miren, 2 Corintios 5:21 dice así: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién es él? ¿Y quién es el que no conoció pecado? El mismo, Cristo, ¿no? Al que no conoció pecado, Cristo, 2 Corintios 5:21, pues si quieres buscar, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién era el justo sin pecado? Cristo. Cristo fue hecho un vil pecador por nosotros. ¿Para qué? Pues para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué ocurrió en la cruz, en el Monte Calvario? Hubo un intercambio. Hubo una... ¿cómo se llama? ¿Esto que se mueve de un lugar a otro? Ahí no me sale el nombre ahora. Una teletransportación. Eso. Una teletransportación espiritual donde tus pecados fueron cargados en Cristo, pero no solo eso, sino que la justicia de Cristo fue cargada en ti. Hubo un intercambio de papeles. Por lo cual Dios ahora cuando te ve, ¿a quién ve? Ve a Cristo en ti. Porque dice que nosotros somos de Cristo, que nosotros vivimos en Cristo, que nosotros estamos con Cristo, ¿o no? Sí. Eso es lo que ocurrió en la cruz. Eso es lo asombroso que debería hacerte saltar de esa silla negra en la que estás sentado. Que Dios hace 2000 años cambió los papeles, cogió tu expediente pecaminoso y lo puso en la espalda de su amado Hijo, cogió su expediente impoluto, limpio como la patena de su Hijo y lo puso en tu lugar con tu nombre. ¿Saben lo que es el expediente, no? Sí.
Nosotros tenemos un expediente, un acta de los decretos. Apocalipsis capítulo 20 nos habla del trono blanco. Dice que cuando los muertos sean juzgados, habrá libros abiertos. Ahí está tu expediente, donde todos tus pecados están anotados. A no ser que, gracias a la justicia de Dios, esos pecados hayan sido transportados a la cruz del Calvario. Cristo los ha perdonado en tu lugar, o sea, los ha sufrido en tu lugar, y ahí no estás tú. Tú estás en el otro libro, en el libro de la vida. En el libro de la vida solo pueden ser apuntados aquellos que tienen su expediente limpio. ¿Ustedes están apuntados tienen, ¿cómo se llama esto? ¿Penales? ¿Antecedentes penales? Tú cuando vas a pedir un crédito, algunas cosas, te miran si estás en el expediente de morosos, o te miran si vas a hacer un trabajo delicado, por ejemplo, vas a trabajar con niños, te piden un antecedente de penales, de violencia de sexual, ¿no? Antecedentes sexuales, si has hecho por ahí algo raro, ¿no? Si eres pederasta o cosas de estas. Y cuando vas a trabajar en ciertos lugares, te piden requisitos de antecedentes penales. En el momento que tengas por ahí algo raro, ya no vale. Bueno, pues en la presencia de Dios no podemos, nuestro expediente tiene que estar impoluto. ¿Y eso cómo se hace? Muy sencillo, con la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que erradicar en nuestra fe en su Hijo amado. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Dios de su Hijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Él, este es mi Hijo amado. Entonces, ¿por qué Dios hace esto? La semana pasada creo que lo dije, ¿no? ¿Se acuerdan que estaba diciendo? ¿Dios nos quiere tal y como somos? ¿Dios nos ama tal y como somos? Oye, ven a Dios. Si Dios te ama tal y como tú eres. No, porque yo soy ladrón. No, da igual. Dios te ama. Dios te ama. Tal y como tú eres. Ah, no, yo es que soy gay. Yo que soy bisexual. No, da igual. Dios te ama como tú eres. No. Dios te ama a pesar de lo que tú eres. Que es muy diferente. Pero no solo Dios te ama a pesar de lo que tú eres, sino que Dios envía a su Hijo para que tú dejes de ser lo que eres. Eso se llama vida cristiana. No puedes venir a Cristo y quedarte igual. Porque eso es no hacer nada. ¿Entienden? Eso no es tener la justicia de Dios. Cuando entiendes la justicia de Dios, tú ya no puedes estar de cualquier manera. ¿Saben por qué? Porque hay algo que mora en ti, que es el Espíritu de Dios, y hay alguien que te llena en todo, que es Cristo Jesús. Y cuando tú estás en Cristo, tú ya no eres el mismo. Antes amabas lo que te dañaba y odiabas lo que te sanaba, pero ahora tú amas lo que ama Cristo y tú odias lo que odia Cristo. Cristo aborrece el pecado como Dios y tú debes aborrecer el pecado. Lo que antes hacía que te relamieses los labios, ahora tiene que hacerte dar arcadas. ¿O no? ¿Entienden esto, hermanos? Lo que tú antes amabas, ahora tienes que aborrecerlo con todo tu corazón. No puedes estar en la misma condición, porque si estás en la misma condición, significa que no ha habido ningún cambio en ti. No has aceptado la mala noticia, porque pensabas que no era tan mala, personalmente. Cuidado. Miren, Gálatas, vamos a buscar Gálatas 2:16. Vamos a buscar Gálatas 2:16. Si lo primero que hemos dicho es que Dios, aparte de la ley, ahora ha suministrado, ahora provee su justicia. El segundo aspecto importante es que Dios, esta justicia la provee por medio de la fe en Cristo, no de otra manera. No puedes tener fe en Dios, tienes que tener fe en el Hijo de Dios. ¿Sí? Gálatas 2:16. ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado por las obras de la ley. Todos necesitamos la justicia de Dios para ser justificados, como dice aquí, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Dios provee su justicia, aparte de la ley, para que tengamos escapatoria, porque si no, no habría escapatoria. ¿Y Dios cómo va a proveer su justicia? A través de su Hijo. A través de la fe en su Hijo amado Jesucristo. Por eso dice aquí, por las obras de la ley, nadie se puede ser justificado. Pero es que hay un tercer aspecto, hay un tercer punto. Vamos a volver a Romanos capítulo 3. Versículo 22 y 23. Romanos 3, el pasaje que estamos viendo hoy detenidamente. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Os vuelvo a leer. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Míreme un momento. Es que me gusta poner todo bien ordenadito, en perspectiva. Por eso cuando hago las predicaciones o cuando intento hacer un estudio, intento poner como los puntitos, como los epígrafes, para que ustedes en su mente, como yo en mi mente, yo pueda organizar las ideas. Hoy serán 5 ideas fundamentales que nos habla Romanos capítulo 3, 21 al 26. La primera de ellas, para que lo recuerden bien, no se les olvide, la primera de ellas es que aparte de la ley, ¿Dios qué provee? ¿No se han enterado? Hablo muy rápido. Versículo 21. Pero ahora, todo cambia. Aparte de la ley, los 10 mandamientos si quieres, se ha manifestado la justicia de Dios. Primer punto. Aparte de la ley, ¿qué ha provisto Dios? Su justicia. No otra, la de Él, la de Dios. Primer punto. Dios provee no solo la ley, la proveyó la ley al principio, ¿para qué? Para conocer lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero ahora, aparte de la ley, Dios manifiesta su justicia. En segundo lugar, ¿cómo se manifiesta su justicia? A través de su Hijo Jesucristo. La fe en Jesucristo, su Hijo amado. No hay otro. No hay otro mediador entre los hombres. No hay otro mediador, ¿no? Entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. En ningún otro hay salvación, porque hay un solo mediador. No hay otro nombre dado en el cielo, dado en la tierra bajo los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Quién? Cristo. La fe en Cristo, solo en Él. Justicia de Dios. Esa justicia viene a través de creer, no en Dios, sino en la fe del Hijo de Dios. En tercer lugar, esta fe, esta gracia, esta justicia de Dios es para todos. Dice aquí, ¿no? La justicia de Dios, primer punto, por medio de la fe en Jesucristo, segundo punto, para todos los que creen en Él. Podría decir aquí, para todos los que pueden pagar. Entonces podrían los ricos, ¿no? O para todos los que se porten bien. Bueno. O para todos los que cumplan. Sería una incongruencia, ¿no? Aquí dice para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mira, Dios, como sabe que no hay diferencia para el pecado, todos pecamos, todos pecaron, todos están destituidos, no hay justo ni a uno, todos. ¿Dios qué hace? Una salvación ¿para quién? ¿Para quién? Permítame ponerle bien esta pregunta. ¿Para quién está disponible la salvación? Para todos. Este es uno de los pasajes que echa por tierra la doctrina de la predestinación.
Dios ha permitido, por su gracia, dispensación de gracia para todos, para todo aquel que crea. Entonces tiene que dar oportunidad a todos para creer. ¿Y qué hará la diferencia? Buena pregunta. ¿Qué hace la diferencia en que una persona que escucha el mismo mensaje, uno crea y el otro no? ¿Quién hará la diferencia? ¿Yo? ¿Dios? ¿El pastor? Dios. ¿Por qué? Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra caris, un regalo, una gracia de Dios. La gracia de Dios significa que es la voluntad de Dios, la buena disposición de Dios para perdonar a viles pecadores y llevarlos a su celestial reino. Pero hay una condición, y es creer. Dios, a todos ustedes que están aquí, hoy no sé, alrededor 45 o 50 personas, calculo así a ojo de buen cubero, está proveyendo ¿el qué? ¿Qué está Dios proveyendo aquí? Su gracia. Dios está desplegando su justicia ahora mismo a través de que está siendo predicada la obra de Cristo Jesús en la cruz. Tú tienes que creer en Él, eso es la fe. Pero es que aquí hay ahora mismo diferentes clases de corazones. ¿Entienden? En Mateo capítulo 13, por ejemplo, las parábolas del reino, dice que el sembrador sale a sembrar, ¿no? Y tira las semillas. Porque antes no ibas ahí plantando, o no había maquinaria como ahora que te va echando las semillitas en los surcos cada 50 o cada 60 centímetros según le ponga el agricultor. Hay unas máquinas ahora espectaculares para sembrar. Pero antes el sembrador llevaba el saco abierto y iba así, ¡fua! Y ¡fua! Y ¡fua! Y tirando semilla, tirando semilla. ¿Y qué ocurría con esa semilla? Bueno, alguna tenía la suerte de caer en buena tierra, pero otra caía en el camino, se caía por el camino. Otra caía entre pedregales y otra caía entre espinos. Y Cristo en esa parábola dice que esos son 4 tipos de corazones, 4 tipos de seres humanos. El que tiene el corazón como un camino duro, donde cae la semilla, se queda así por encimita, ¿y qué hace? Dice que el diablo se la lleva. Vienen los pájaros y enseguida se la lleva. ¿Por qué? Para que no lleve fruto, para que no germine dentro, para que no se meta a la tierra. Es un camino, está duro, la semilla no penetra. Entonces aquí puede haber algún corazón que esta palabra esté cayendo como en el camino, en un corazón duro. Luego hay otros corazones que son como entre los pedregales. Dice que los pedregales no dejan que salga, que germine. Cuando germina, ¿qué dice? Que las piedras la ahoga. Dice, no tiene profundidad de raíz. Y muere. Porque hay piedra, no puede... ¿De dónde saca el alimento? Entonces hay personas que están ahogadas por los quehaceres cotidianos, están escuchando esta palabra, pero están pensando en cómo pagar la hipoteca. Están escuchando esta palabra, pero están pensando a ver cómo soluciona ese problema. No, si tú el mayor problema que tienes es que tu alma va al infierno. Cuando estés en el infierno, el pagar la hipoteca o el que te fuesen a echar de tu casa, eso va a parecer una tontería. En cambio, en relación al lugar donde estás. Y luego hay otro tercer tipo de corazón, el que está entre los cardos, podemos decir. Entre, ¿cómo dice la palabra? Díganme ustedes. Entre espinos, entre cardos, entre mala hierba. Y dice que la ahogan. La mala hierba la ahoga a los otros, a esos que quieren dar fruto. ¿Qué son? Las aflicciones y las persecuciones. Por eso esos 4 tipos de corazones. Pero ¿dónde germina la planta? Lleva fruto 30, 60, 100 por 1. En la buena tierra. Un corazón que está preparado para recibir la semilla. ¿Y cómo sé que está mi corazón preparado? Cuando yo entiendo la mala noticia. Que si Él no hace nada, yo estoy perdido. Mi alma se condenará por toda la eternidad. Y le pido a Dios, Dios, haz algo por favor. No quiero ir a ese lugar terrible. No quiero ser como ese rico que decía, moja el dedo y pónmelo en la lengua, que estoy atormentado en esta llama. Cuando tú entiendes eso, de verdad debías llorar delante de Dios, humillarte y pedirle,
salvación. Porque Él solo te puede salvar. Si tú no tienes ese corazón, tú puedes escuchar este mensaje 40.000 veces, pero no te servirá para nada. Entonces la diferencia la hace tu corazón, que está o duro, o está entretenido, o está ahogado. Pero si tu corazón está contrito y humillado, Dios obrará en él. Y permite que esa semilla dé fruto. La semilla está. El problema es nuestro corazón. Por eso Dios da disponibilidad de esta fe a todo aquel que cree. Dice así Pablo, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Igual que no hay diferencia en el pecado, todos estamos condenados. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién está más cerca de la luna? ¿Una prostituta o tú? ¿Quién está más cerca de la luna? ¿Un delincuente, un psicópata, un asesino en serie o tú? Estamos igual de lejos, ¿no? Tú a lo mejor te piensas que estás más cerca de Dios por tener menos pecados que algunas personas, pero estás tan lejos de Él como cualquiera. Dios da esta gracia a todo aquel que cree, porque todos estamos igualmente perdidos. No, es que esta gracia a mí no me hace falta. Yo soy buena persona. Ustedes pueden preguntarle a mi madre, si yo soy bueno o yo soy malo. ¿Qué va a decir mi madre de mí? Todos los días me lo dice, qué bueno eres, hijo. Y yo pienso por dentro, qué engañada estás, madre. Qué bueno eres. Bueno, no hay uno, nada más que uno, el Padre que está en los cielos. No hay bueno ni a uno. Podemos parecer buenos, pero miren, ni lo olemos. La buenura ni la olemos. Todo lo que hacemos está maquillado de arrogancia, de amor propio, para ser visto por los demás, propaganda nuestra, como los políticos. Los políticos dicen que... ¿Qué dicen los políticos? Están escuchando ahora a los políticos, ¿no? Unos dicen todo va bien, dice Sánchez, vamos como una moto, luego el otro te dice, esto es el apocalipsis. Bueno, o vamos como motos o estamos apocalípticados. o estamos en el apocalipsis. Claro, cada uno te da a decir lo que le conviene. ¿Qué te va a decir tu conciencia? No, tú eres bueno, no eres mala gente. Mira a los demás, ese es más malo. Esos que están borrachos ahí en la plaza esta de los leones, esos que van con la litrona, esos sí que están perdidos. No, tú también. Porque tú a lo mejor no bebes litronas, ni fumas droga, ni nada de eso. Pero tu corazón está totalmente apartado de Dios. Necesitas esta fe como los demás. Miren, Hechos capítulo 13, 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel... ¿Quién? Todo aquel que cree, dice, por la justicia, o sea, por la ley de Moisés, no puede ser justificado. ¿Pero cómo puedo ser justificado? Si yo creo. ¿En qué? En la justicia de Dios, que Él ha provisto a través de la fe en su Hijo amado, y que está a disposición mía. Que para Dios no hay acepción de personas. En este mundo sí hay acepción de personas. Hacemos acepción de personas continuamente, aunque lo hagamos inconscientemente. Pero hacemos acepción de personas. Pero Dios no hace acepción, porque para Dios estamos todos igualmente perdidos. Y gloria a Dios por eso. Pero debemos entender nuestra perdición. Si no lo entendemos, estamos verdaderamente perdidos. Y dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sabes qué es lo mejor, hermano? ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Sabes qué es lo mejor de la salvación? A ver si lo adivinan. ¿Qué será lo mejor de la salvación? Se lo voy a decir, su precio. Gratis. ¿Cuánto vale ser salvo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Este justificados nos recuerda el juicio de Dios sobre todos los hombres. Todos estamos condenados.
Bueno, pues todos podemos ser justificados. ¿Cómo? Por medio de la fe en Cristo Jesús, porque Dios provee para todos. 23, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos pueden ser participantes de esta gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Que Dios quiere. Dios puede y Dios quiere. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios cuál es? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere gratuitamente mostrar su gracia con todos, abriendo el abanico de gracia y diciendo, solo tienes que hacer una cosa, que es ir a la iglesia. No. Dar ofrenda. No. Hacer un servicio. No. Cree. Creer. ¿Y qué es creer? Abrir la mano. Sin nada en ella. Abrir la mano y aceptarlo como lo que es, un regalo de Dios. Eso dice, es que eso es la gracia de Dios. ¿Qué se piensan que es la gracia de Dios? Lo he dicho 3 veces hoy, es la buena disposición de Dios para dar lo que Él tiene. ¿Y Dios qué tiene en abundancia? Amor. Porque Él es amor. Él es ira, Él es fuego consumidor, pero Él es amor. ¿Y cómo puede conjugar esas dos naturalezas tan opuestas? Ira y amor. Muy sencillo. Su ira la derrama por tu Hijo para que tú puedas recibir el amor del Hijo. Es lo mismo que he dicho antes. Que la justicia de Cristo se nos ha sido imputada para que mis pecados le sean imputados a Él. De tal manera que el que pasa a Dios a airarse, a odiar, es a su amado Hijo, porque eso es lo que ocurrió en la cruz. Eli, Eli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a ti ahora te ve como ¿qué? Como a su Hijo. ¿Qué impide, cuando nosotros morimos y estamos en presencia de Dios, qué impide que Dios nos envíe al infierno? Y les voy a dar una pista. Es algo que Dios ve en nosotros. ¿Qué puede ver Dios en nosotros? Su Hijo. Cuando nosotros estamos delante de Dios, Dios no nos ve a nosotros, Dios ve a su Hijo. Y cuando ve a su Hijo, no puede hacer otra cosa que manifestar su amor a Él. ¿Ustedes cuánto aman a sus hijos? Díganme, madres, ¿cuánto aman a sus hijos? Pues Dios ama mucho más a sus hijos. Dios ama mucho más a Cristo. Y amando a Cristo, derramó toda su ira sobre Él, por tu culpa y por la mía. Y en lugar de darnos un escarmiento, lo que hace que es aceptarnos como a un hijo. Hay una historia real que nos ilustra muy bien esto. Un delincuente en un robo disparó a un adolescente que estaba en un bar. El adolescente murió. Fue atrapado el chico que le había matado, pero como era menor no era imputable. El chico se había escapado de un orfanato, de un reformatorio de estos. ¿Saben qué hizo el padre del chico al que mató? Lo adoptó. Lo adoptó como hijo. Y lo crió toda su vida y lo aceptó como un hijo. Y luego con el tiempo, ese joven fue un adulto, se convirtió a Cristo. Él había quitado la vida a uno y el padre, en lugar de pedir justicia, no, a la silla eléctrica ha matado a mi hijo. ¿Qué hizo el padre? Tú me has quitado a mi hijo, pues yo te voy a tomar a ti como hijo. Eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Por vuestra culpa yo he tenido que matar a mi hijo, derramar mi ira sobre mi hijo. Y ahora ¿sabéis lo que voy a hacer? Os voy a tomar como hijos. Si no le das la gloria a Dios por eso,
me parece que estamos muertos en delitos y pecados. Dios no está a esta disposición, entiéndelo. Lo que Dios quiere hacer por nosotros nadie lo va a hacer. Y lo único que tienes que hacer es creer, porque está a disposición de todos, no hay acepción. Por último, bueno, ¿les resumo hasta lo que llevamos ahora? ¿Sí? Hemos dicho en primer lugar, Dios que provee aparte de la ley, gracia. ¿Sí? Dios provee, o sea, su justicia, justicia de Dios. Perdón. Dios provee su justicia, justicia de Dios. ¿Cómo lo hace? A través de la fe en su amado Hijo Jesucristo. ¿Y luego qué hace? Que eso está a disposición de todos, a todos los que creen. Dios lo manifiesta a todo el mundo y el que quiera que lo coja y el que no que lo deje. Solo hay que creer, no hay que pagar. En cuarto lugar, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Cuánto vale? Gratis. Porque es su gracia. Cuarto. Y en quinto lugar, versículos 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué dice aquí? Bueno, aquí hay varias palabras que vamos a ver, pero esta es la obra redentora de Dios, la obra de salvación de Dios. ¿Qué hizo Dios con los pecados? Pregunta de examen. ¿Qué hizo Dios con los pecados? Dígame, ¿qué hizo Dios con los pecados? Ah, no pasa nada, venga, los pecados guárdalos ahí debajo de la alfombra, no los quiero ni ver. ¿Dios hizo eso con los pecados? No. ¿Qué pasó con los pecados? Fueron pagados, ¿o no? Cada uno de ellos fueron pagados. ¿Quién pasó por caja? Cristo. ¿Cuánto vale? Tanto. Pum, pum. ¿Cuánto valen los pecados de todo el mundo? ¿Cuánto valdrán los pecados de todo el mundo? Bueno, ¿cuánto vale tu alma? Incalculable. ¿Y la tuya? Incalculable. 1.000 euros tengo, no os doy más. ¿Cuánto vale el alma de cada uno? Incalculable. Bueno, pues tiene que pagar a alguien que tenga un precio incalculable. Dios. Porque Dios es eterno, incalculable. ¿Y la sangre de Dios cuánto valdrá? Obviamente la sangre de Cristo Jesús. ¿Era Dios? 100%. ¿Era hombre? 100%. La sangre derramada de Cristo, ¿para cuántos pecadores valdrá? Para todos. Para todos. Eso, ¿saben lo que se llama? Eso se llama, como dice aquí, Él es la propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra propiciación en el griego significa aplacar la ira. Aplacar la ira, propicio. Propiciación es estar en condición correcta. Eso es ser algo propicio. Es decir, tenemos que aplacar la ira de Dios. ¿Y cómo se hace esa propiciación? Bueno, Dios no va a hacer la vista gorda con el pecado. Va a decir, venga, voy a mirar para otro lado y vais pasando al cielo. ¡Oh, que te veo! ¿A que no? Dios no hace eso. Dios no se vuelve la cara y a ver el que pase mientras yo no miro. No. Dios tenía que condenar todos y cada uno de los pecados y los condenó en Cristo Jesús. Cristo pagó toda la deuda. Toda. ¿Y de eso estamos seguros? ¿Cristo pagó toda la deuda? Sí. ¿Un hombre pudo pagar toda la deuda de toda la humanidad que ha existido durante toda la historia de la humanidad? Sí. Romanos 5:12. Dice así, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo mismo que dice Romanos capítulo 3. Pero luego sí, volvemos a la página. Versículo 18. Así que, otro pero, ¿no?
como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por la transgresión de Adán vino la condenación a todos, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida, la justicia de Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Entiendes lo que significa la propiciación? Cristo aplacó la ira de Dios que iba a caer sobre ti y sobre mí. Y dijo, Padre, no, yo. Padre, si hay otra manera en que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ponemos en palabra contexto actual. Dios, Padre, si es posible que Julián, que David, que Cristel, que Hubert, que Tania se salven sin que yo tenga que recibir tu ira, hazlo. Pero si ese es el propósito, que sea tu voluntad. Y en la cruz, Dios derramó la ira que estaba preparada para ser derramada, ¿a quién? A Julián, a David, a Cristel, a Tania, a Hubert, a todos aquellos que creen que Cristo llevó sus pecados y sufrió. ¿Qué sufrió? El castigo de nuestros pecados. Dios nos hizo la vista gorda, pero sí cambió nuestro lugar. Y luego aparece otra palabra, en el versículo 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra de redención nos lleva al mercado de esclavos. La palabra redención significa liberar. Es decir, compras un esclavo y una vez que lo has comprado, lo dejas libre. Porque esa era una manera de dejar de ser esclavo. Que alguien te compre, pague tu precio, lo que tú vales, y que después te diga, eres libre. Bueno, pues ¿qué hizo Cristo? San Juan 8:34 dice, el que hace pecado es esclavo ¿de quién? ¿Del pecado? Bueno, pues vamos a buscar Romanos capítulo 6, versículo 16, un poquito más, ¿vale? 6:16. Romanos 6:16. Del 16 al 20 vamos a leer juntos. Romanos 6, del 16 al 20. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Tú eras un esclavo del pecado. El problema es que tú no te veías en tal esclavitud. ¿Saben por qué? Porque tu conciencia estaba cautiva por el pecado. De tal manera que tú hacías lo que tú supuestamente querías. Esa es la libertad del impío. No, yo hago lo que quiero. No, tú haces lo que quieres porque estás esclavizada, o sea, tu conducta, tu personalidad está cautiva de ese pecado. Y tú no puedes hacer lo que quieres, sino lo que ella quiere. Nosotros estamos bajo condenación, estamos bajo pecado, y el pecado hace con nosotros lo que a él le place. Por eso no somos libres. Pero tiene que venir Cristo, ¿y qué hace? Capítulo 7. De Primera de Corintios. Primera de Corintios 7.
Primera de Corintios 7, versículo 23. Vamos a leer. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprados. ¿Por qué precio? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo pagó tu pecado. Primera de Corintios 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Tú ya no eres tuyo, nunca lo fuiste. Tú o eres esclavo del pecado, o ahora eres esclavo del Señor, eres esclavo de Dios. ¿A quién prefieres tener como amo? ¿A Satanás o a Dios? Bueno, si tú ves las características, ¿qué características tiene este amo? Bueno, pues tú sabes que él es homicida, que es padre de mentira, que cuando habla mentira de suyo habla. Tú sabes que él es engañador, él es alborotador, él sabe que ha perdido. Luego tienes al otro, Dios, el soberano, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el amor puro y verdadero. ¿A quién quieres servir? ¿A quién quieres servir? Obviamente a Dios, obviamente a Cristo, porque pues tienes que entender que ha sido comprado por Él a través de su preciosa sangre, la cual pagó cada uno de tus pecados en la cruz. Y cuando dice aquí Romanos capítulo 3, el versículo 25 al final, dice: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, al que es de la fe de Jesús. Aquí hay una cosa muy importante, dice, por haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿A qué se está refiriendo esto? ¿Qué ocurrió con los pecados de Moisés? ¿Qué ocurrió con los pecados de Abraham? ¿Qué ocurrió con los pecados de David? Porque nosotros lo tenemos fácil. Cristo murió hace 2000 años. Podemos creer a través de la fe que Dios nos da, que Él nos amó, nos salvó, que su sangre nos compró. Porque ya ocurrió. Pero ¿qué pasó con aquellos que todavía faltaban miles de años para que Cristo viniese? Bueno, pues tuvieron lo que se podía decir una salvación a crédito. Una salvación a crédito. No había llegado, pero ellos creyeron. Y como dice de Abraham, su fe le fue contada por justicia. Su fe de que vendría, de que los bienes venideros estarían cerca. Esa es la fe que les llevó a las moradas celestiales. La fe que tenemos ahora es más fácil. Pero qué pena que la gente no la quiera aceptar. ¿Por qué? Bueno, porque, lo dije también el otro día, somos unos ladrones de gloria. Y queremos nuestra partecita de gloria. Qué pena que mucho pueblo cristiano, o se dicen ser cristianos, no tienen a Cristo como su Salvador. Y no estoy exagerando, ya para terminar. Muchas iglesias cristianas piensan que la salvación se pierde. Si tú piensas que la salvación se pierde y que tú tienes que aportar algo para volver a recuperarla a través de las obras, no hay ninguna diferencia entre la enseñanza de esa iglesia y la enseñanza de la iglesia católica y la enseñanza de otras religiones, que a través de las obras yo puedo llegar a Dios. Si tú piensas que que la sangre de Cristo no fue suficiente para salvarte completamente, ¿tú crees que tienes un Salvador? ¿Tú crees que tienes un Salvador que no salva? Que te salva a medias. Que tú tienes que hacer parte de trabajo y de esa manera yo me robo mi parte de gloria. Pero no puede ser así. Una iglesia verdadera, y gloria a Dios que esta es una, es porque toda la gloria, toda la honra se la lleva el que se la tiene que llevar, que no es otro que Dios. Y que nuestra fe no se pierde. O se tiene o no se tiene. Porque luego dices, que hay aquí a uno que anda como le da la gana. Bueno, ¿es salvo? No. Si una persona dice que cree en Cristo como su Salvador y su Señor, pero luego vive como a Él le place,
esa persona no es salva. No conoce a Cristo. No lo conoce. Nosotros debemos vivir humillados al Señor porque Él es el Señor. Él es el amo. Y tú no puedes desobedecer al amo. No puedes desobedecer al amo. Por eso hay que examinar la salvación. La salvación tiene que ser examinada día tras día. Alguien podía pensar, ¡oh, qué bueno, el pastor ha predicado de la salvación, hoy que ha venido gente nueva! No, esto también es para ti. Esto es para todos. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio, esta carta de los romanos, fue enviada no como una campaña evangelística, ¿no? Pablo dijo, bueno, voy a hacer una campaña evangelística a Roma, les voy a mandar una carta para que lo publiquen por ahí y vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. No, esto es una carta a una iglesia donde todos necesitan recordar el Evangelio y todos necesitan recibir el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque se nos olvida. Se te olvida que Cristo murió por tus pecados y se te olvida que tú le sirves a Él. Y comprender esto día tras día te va a ayudar a madurar y a crecer en la fe. Algunos no crecen, algunos no maduran. ¿Por qué? Porque han olvidado lo que hizo Cristo por ellos. Recuérdate todos los días que tu destino era una eternidad en un lugar de tormento. Y que gracias a Dios, por su gracia, y a Cristo por su muerte en la cruz, tú ya no irás a ese lugar. Recuérdalo, para que tú puedas servirle de corazón, con gratitud, y para que tú día tras día seas más santo, para que te apartes del pecado, para que huyas de él, porque ese es el propósito con el que fuiste salvado. Cristo te salvó no es para que tú sigas siendo el mismo. Cristo te salva para que tú seas Él. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ¿en quién? En Cristo, en el Hijo de Dios. Lo vivo en Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿O no dice eso la palabra? Ya no vivo yo. Ahora es Él el que vive en mí. A través de mi cuerpo vive Cristo porque Él está en mí y yo en Él. Yo formo parte de su cuerpo, de su sangre, de sus huesos. Eso es lo que es ser cristiano. ¿Vale, hermanos? Recuerden lo que Cristo hizo por ustedes en la cruz. Y no lo olviden, jamás. Y si no lo entiendes, pide a Dios que te dé entendimiento. Porque esto no se puede discernir con conocimiento humano. No hay que ir a la Universidad de Salamanca para entender la salvación. Limpia tu corazón. Saca lo que molesta, saca las piedras de ese terreno, pásale el arado para que esa tierra se mueva y se reblandezca, quita la mala hierba para que Dios pueda sembrar su semilla en tu corazón. Vale, ya es tarde, vamos a orar, vamos a terminar, te adorarías. Señor Padre Santo, te damos gracias siempre por tu palabra, nos permites que podamos deleitarnos del Evangelio precioso de la salvación. Que podamos, Señor, día tras día comprender con mayor plenitud, con mayor exactitud, con mayor esplendidez cada palabra de este hermoso Evangelio de la gracia. Que no sea una buena noticia así, tal cual, sino que sea la mejor noticia que una persona humana haya podido escuchar a lo largo de toda la historia. ¿Qué sería de nosotros sin esa buena noticia, Señor? Estaríamos condenados al castigo eterno, apartados de la presencia de Dios, apartados de tu gloria. Pero ahora en Cristo Jesús somos coherederos, hemos sido adoptados por ti. Ayúdanos para comprender esa gran obra de la cruz. Te pedimos por cada una de estas almas, Señor. Y como hemos pedido antes de empezar, que ningún corazón se vaya en la misma condición, Señor. Obra tú en ellos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.